Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier Tapia y junto con mi familia, mi esposa Laura y mis hijos Lucas, Hanna y Rebeca, tenemos el privilegio de servir al Señor en Palabra de Vida Argentina y en nuestra iglesia local en Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que tuviste que cambiar de planes de manera inesperada? ¿O que las cosas iban de mal en peor? Creo que así se debe haber sentido el apóstol Pablo en el pasaje que nos toca leer hoy. Para mí es un privilegio compartir este tiempo de la hora silenciosa con vos y te invito a que tomes la Biblia y me acompañes en la lectura de la palabra en el libro de Hechos, capítulo 28, del versículo 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Es muy interesante la lectura de este pasaje, donde podemos ver la soberanía de Dios en la vida del apóstol Pablo. Les invito a considerar algunos puntos importantes. Lo primero que quiero resaltar es la protección de Dios en la vida de Pablo. En el versículo 1 y 2 podemos ver que ellos llegaron después de un tremendo naufragio a la isla de Malta. Y allí los isleños los estaban esperando con mucha gentileza, con un fuego, para protegerlos y ayudarlos en medio del frío y la lluvia. En el segundo punto que quisiera resaltar es el poder de Dios. Esto se ve demostrado en los versículos 3 al 6. Ahí podemos leer cuando Pablo, tratando de traer ramas secas al fuego, es mordido por una víbora. La gente piensa que Pablo va a morir. Sin embargo, nada le pasa. El cuidado del Señor sobre su vida hace que ellos cambien de opinión, pensando primero de que era un asesino que trataba de escapar y la justicia de Dios no se lo permitía, porque después del naufragio había sido mordido. Sin embargo, cuando nada le pasa, ellos piensan que es un Dios. Y queda demostrado
que Pablo estaba siendo protegido por el poder de Dios. El tercer punto que quisiera destacar es pensar en la provisión de Dios. En el versículo 7 se nos cuenta que en ese lugar Pablo es recibido por 3 días por Publio, el principal de la isla. Luego, en el versículo 10 al 11, nos cuenta cómo los isleños le proveyeron todo lo que ellos necesitaron para continuar el viaje. Pero entre el versículo 7 y 10 vemos algo más, la posibilidad de servicio. Pablo, en medio de esta situación, se encuentra con el padre de Publio enfermo de fiebre y disentería. Y después de haber orado y haberlo sanado imponiéndole las manos, toda la gente de la isla trajo los enfermos para que fueran sanados. En el medio de toda esta situación de naufragio y que estaba fuera de sus planes, Pablo una vez más toma provecho de esta oportunidad y esta posibilidad de servicio como un púlpito para ministrar a la gente en necesidad. 3 meses estuvo Pablo en Malta, algo que estaba totalmente fuera del lugar o de sus planes. Sin embargo, él aprovechó esta oportunidad para hacer una demostración de la protección, del poder, la provisión de Dios en su vida y tomó oportunidad de servir a otros como un púlpito para compartir seguramente el Evangelio. Después de esto, desde el versículo 12 al 14, el relato nos cuenta del viaje que continuó a Siracusa, donde se quedaron 3 días, a Regio, donde estuvieron 2 días, y después finalmente llegaron a Puteoli, donde encontraron a otros creyentes y con los que se quedaron 7 días. Luego fueron a Roma, y antes de llegar a unos 70 kilómetros y a unos 57 kilómetros antes, encontraron a hermanos tanto en el foro de Apio como en 3 tabernas. Es increíble cómo la Biblia nos cuenta el efecto de los hermanos en la vida de Pablo. Esto le llevó a Pablo a dar gracias a Dios y también a tener ánimo. Esta presencia de los hermanos le potenció a Pablo, le dio ánimo para poder seguir adelante. Finalmente, cuando llegan hasta Roma, Pablo les dan el privilegio de no ser llevado con los demás presos, sino poder estar en un lugar aparte con un soldado que le custodiase. Seguramente mañana vamos a ver cómo estos privilegios que Pablo recibió fue una oportunidad para seguir compartiendo el mensaje de salvación. Pero para terminar, quiero animarte con algo. Quizás estás pasando un tiempo en tu vida donde las cosas no van como vos las habías planeado. Sin embargo, en el medio de este desvío que Dios permite, probablemente podés ver también al Señor, su protección, su poder, su provisión. Y en el medio de todo esto tener seguramente la posibilidad de servir a otros. Espero que este relato pueda ser de ánimo para vos y ver que Dios en su soberanía está en control de todas las cosas y situaciones en tu vida. Y aún en medio de estas cosas podemos verle a Él. Podemos servir a otros y podemos animarnos por la presencia de los hermanos en nuestra vida. Dios permita que el pasaje de hoy pueda ser de ánimo para vos y quizás en un tiempo donde las cosas no van como vos las habías planeado, puedas darte cuenta que Dios está detrás de escena, cuidando de tu vida, protegiéndote, demostrando su poder, su provisión y su cuidado. Que Dios te bendiga.